Buenas a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Y si no eres suscriptor, te invito a hacerlo ahora mismo para que disfrutes de la mejor información de la música. Sé que ya lo escuchaste antes de ver este análisis, y si no la has escuchado, al final de este video te dejaré este álbum completo para que lo disfrutes. Utopía es la nueva producción de Romeo que se estrenó a través de todas las plataformas digitales. En este video te presentaremos las críticas, los grandes faltantes de este disco, etc. Utopía cuenta con 12 temas inéditos de su autoría, siendo cada uno de ellos colaboración con bachateros tradicionales que creció escuchando, y uno, el tema Inmortal, con Aventura, la agrupación que no solamente catapultó a Romeo al estrellato, sino que también logró que la bachata se convirtiera en fenómeno mundial. Utopía fue producido por Romeo Santos entre su natal New York y distintas ciudades de la República Dominicana. Todos los ritmos bachata, a diferencia de otros álbumes en los que incluía merengue, reggaetón y pop, comenzando con un intro en la que interpreta la clásica canción Dominicano Soy, poniendo en alto sus raíces antes de que comiences a disfrutar de sus canciones, y para así hacer mejor combinación con el concepto del disco completo, ya que los artistas con los que colabora son todos dominicanos. Uno de los temas más esperados, el cual anunció en su Instagram oficial días antes del lanzamiento, es Inmortal, junto al grupo Aventura. Como en los viejos tiempos, y como siempre, Romeo como vocalista principal, con las manos de Lenny y más en el bajo y la guitarra, y Henry con su melodiosa voz en los coros. El tema promete ser un palo y al parecer es la canción principal de promoción, ya que esta es la única que salió con todo y video oficial el día de su lanzamiento. Cosa que sorprendió a todos, ya que muchos pensaban que las relaciones entre ellos no estaban bien. Una parte bien interesante es cuando Henry Santos dice en la canción, primo, pero dilo, refiriéndose a que diga el nombre del grupo como en aquellos tiempos, y Romeo procede a decir con su dulce voz la palabra Aventura. El video de Inmortal fue grabado en la ciudad de Miami por el director Fernando Lugo. Además, al nombre del intérprete no se le agregó como Romeo Santos junto a Aventura, sino lo propio, como debía ser, Aventura. Por esto, hasta ahora es la canción con más vistas del álbum. El Chaval. El Chaval, quien es uno de los clásicos bachateros dominicanos y fue escogido por Romeo Santos para participar en este álbum tan importante para él. Además, es una gran oportunidad para el Chaval de extender su fama. Por eso vimos que ya el Chaval promociona en gran manera este tema en sus redes sociales a todo pulmón. Hay que saber que con esta producción Romeo Santos le acaba de tapar la boca a los medios de comunicación que criticaban grandemente día a día a este cantante por no colaborar con los artistas dominicanos. O cuando viene a ver, Romeo fue inspirado por las críticas y no tenía en mente hacer esto, pero de que está complaciendo a su público y a los críticos, lo está haciendo. Frank Reyes. Otra leyenda de la bachata dominicana. Con este, Romeo interpreta la canción titulada Payaso, una bachata con sabor y donde Frank Reyes demuestra su gran talento, y estamos seguros que este será uno de los temas que más correrá a nivel de las calles y emisoras de radio. Raulín Rodríguez. Quien es un complemento de la bachata dominicana y por regla no podía faltar en esta producción, por el concepto de juntar los mejores bachateros del país. Interpreta junto a Romeo el tema titulado La Demanda, en la que hacen coros con interacciones entre ambos, lo que demuestra que, igual que las demás canciones, fue bien trabajada. Elvis Martínez, El Camarón. También Elvis Martínez participa en este importante álbum con la canción Millonario, en la que Elvis menciona en una parte a Lenny, que al parecer tuvo gran participación en el disco completo. Lenny, quien fue integrante del grupo Aventura en aquellos tiempos. Kiko Rodríguez. El beso que no le di, la cual es una historia de una mujer a quien quería, pero se casaba con otro. Le demuestran en sus letras el arrepentimiento de no darle aquel beso que tanto deseaba. En mi opinión, otro gran palo. Teodoro Reyes.
un cantante que a pesar de ser ciego, esto nunca fue un tropiezo para él en su afán de ser músico, y una leyenda de la bachata dominicana. Una bachata titulada Ileso, con el mismo estilo clásico con la que lo sabe hacer Teodoro Reyes, es la bachata más rápida del álbum, por lo cual sé que gustará bastante a los bailadores. También participa Zacarías Ferreira. Que siempre se ha mantenido como uno de los exponentes más activos de la bachata dominicana. Interpreta junto a Romeo el hit Me Quedo. Y es de notar que con cada artista Romeo usó el sabor que lo caracteriza, una táctica de mercado bien calculada. Joe Veras, el hombre de tu vida. También con una participación importantísima con el tema Amor Enterrado, una bachata súper sentimental en la cual Joe Veras pone a relucir su gran talento con su voz a todo dar. Luis Vargas. Quien es súper conocido por la comunidad dominicana y extranjera, aparece en este álbum con el tema Los Últimos, en la que ambos están dispuestos a hacerte tomar una soga. Por eso te pedimos escucharla sin tomar. Y quienes nos sorprendieron, ya que tenían mucho tiempo que no aparecían en el ámbito musical, y quienes estaban separados, Monchi y Alexandra. Romeo logra juntar a este dúo que tuvo gran repercusión internacional en un tiempo con canciones como Te quiero igual que ayer y Hoja en Blanco, pues los hace interpretar junto a él Años Luz, la cual es un tema súper romántico y sé que disfrutarás al máximo. Críticas constructivas. A pesar de lograr el cometido de juntar a grandes bachateros y clásicos de la República Dominicana en un solo disco, es un gran aporte a la música de RD. Sabemos que el tema más propenso a romper es el tema Junto a Aventura, el cual tiene un verdadero toque para extenderse en los gustos populares. Muchos pueden notar o pensar que al tanto Romeo recibir críticas de no colaborar con los dominicanos, tomó la decisión de hacer el disco, pero es una forma como de salir de ese apuro para que no hablen sobre él. Dirás, como quiera es malo entonces. No, no es malo. Pero ¿qué tal si Romeo tomaba de estas canciones y la incluía poco a poco en otros discos que tengan colaboraciones más internacionales para que así pueda llegar más lejos? Creo que era un mejor aporte. Esta es nuestra opinión. Eres libre de comentar si estás en desacuerdo con nosotros. Los grandes faltantes del disco Utopía. Sabemos que ya Anthony Santos tiene varios hits mundiales con Romeo Santos, pero si esto iba a ser un junte de los bachateros dominicanos, creo que debió incluirlo, y la falta de él en este disco hace ver a los demás bachateros que no están a nivel de Anthony Santos. ¿O será que Anthony Santos no aceptó la propuesta? El Luis Miguel de la Margue. Aunque Romeo enfatiza que incluye a los bachateros que creció escuchando, no quitaba de incluir este bachatero también clásico de RD y que ha catapultado grandes hits en República Dominicana y a nivel europeo, y ganador de premios locales como fueron Los Cassandra y Hoy Soberano. Las críticas hacia Romeo también iban más allá de colaborar con los dominicanos. También se le hacía crítica de por qué no ayudaba a los nuevos. Hay una ola bachatera de nuevos exponentes a los que Romeo tampoco decide aportar, ya que esos exponentes incluidos en el álbum Utopía ya están establecidos, y muchos de ellos sin la imagen para ya internacionalizarse, salvo Elvis Martínez, que es el que se ve, para así decirlo, por su juventud con un perfil para llegar más lejos. Hasta aquí nuestro video. Eres libre de comentar lo que sea. Estos puntos que hemos tocado son nuestras opiniones. Quiero saber las tuyas. ¿En qué no estás de acuerdo y en qué estás de acuerdo? Al final te dejo dos cuadros. Uno nos da el álbum completo de Romeo Santos, escúchala y disfrútala, y otro nos enseña el significado del nombre del álbum Utopía en relación al concepto del disco. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal, y si deseas publicidad con nosotros, el número está en pantalla. Pregunta por las ofertas.